Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Son las 6 de la tarde con 7 minutos de este viernes 29 de marzo. Como quien no dice nada, el mes se fue volando y Dafne ya está de regreso con nosotros. Rudy, Dafne, buenas tardes. Hola amigos de Liberviernes, como siempre es un gusto estar de vuelta aquí en la cabina para acompañarlos en este tráfico de viernes. Rudy, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Fernando. Buenas tardes, Dafne. Dafne, es un gusto tenerte de regreso. Sí, ya era hora, ¿verdad? Sí. No, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tener un foro debate. Así es. Pues bueno, empezamos con candidatos a la Municipalidad de Guatemala por dos razones. Esta va a ser la primera elección desde hace más de 20 años, de hecho, sí, en la cual Álvaro Arzú no va a participar. Pues, como saben, Álvaro Arzú falleció el año pasado. Entonces, y pues esa es la razón para la cual es importante, pues, debatir y que los candidatos a alcalde de la ciudad de Guatemala, pues, debatan de una forma como nunca antes se ha hecho, en el sentido de que por muchos años se dio por hecho que a Álvaro Arzú, pues, le tocaba en cada elección. Esto no estoy prejuzgando respecto a la alcaldía de Álvaro Arzú, pero ese es el punto del debate del día de hoy, que vamos a tener debate con candidatos a alcalde por la ciudad de Guatemala el día de hoy, el siguiente viernes y el viernes antes de Semana Santa, para que después de Semana Santa empecemos con entrevistas a candidatos a diputado. Entrevistas a candidatos a presidentes posiblemente vayamos a tener, pues, ya cerquita de las elecciones, y evidentemente para la segunda vuelta electoral vamos a tener un súper debate en esta cabina. Pero la dinámica la vamos a explicar en el siguiente segmento. Vamos a ir a un corte para entrar con nuestros invitados del día de hoy y explicarles la dinámica. Nuestros invitados del día de hoy son Pedro Brolo, Álvaro Vélez y Carlos Avendaño. Amigos, y por favor recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las diferentes vías. Pueden hacerlo a través de comentarios en nuestro Facebook Live, pueden hacerlo también a través de comentarios en la plataforma de Twitter Periscope, pueden llamarnos aquí en cabina. Vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan hacerle preguntas a los candidatos al 2308-6888, 2308-8889, o pueden enviarnos sus mensajes de voz a nuestro WhatsApp al 4585-4280. Quédense con nosotros. Vamos a un corte y volvemos. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Estamos de vuelta aquí en nuestro primer foro y debate con candidatos a la contienda electoral para la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Recuerden que pueden hacer sus comentarios a través de las redes sociales utilizando el hashtag LVCandidatos. Nosotros vamos a estar leyendo algunos de los comentarios que ustedes puedan hacer, y ya nos acompañan aquí en cabina los candidatos. Nos acompaña Álvaro Vélez, candidato a la alcaldía por el partido Semilla. Nos acompaña también Carlos Avendaño, candidato a la alcaldía por el partido Humanista, y Pedro Brolo, candidato a la alcaldía por el partido Vamos. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, como primera actividad, antes de comenzar el debate y explicarles las reglas, lo que queríamos es tener como una pequeña noción sobre cuál es su posición ideológica. Entonces, en la parte de atrás ustedes tienen un compás político, que es el que se utiliza por lo general para establecer cuál es la posición ideológica dentro del espectro político de las personas, y ustedes enfrente tienen su fotografía. Entonces, la primera actividad que tenemos es que ustedes nos puedan posicionar, ya sea según la ideología de su partido o su propia ideología, en donde se ubican ustedes en el espectro político. Ya una vez hecho esto, pues pueden ustedes ver, quienes están viendo la transmisión en vivo a través de facebook.com/libertopolis.com, en nuestra transmisión también a través de Periscope en @libertopolis en Twitter, pues pueden ver dónde se ubicaron los candidatos. Y bueno, el tiempo es oro. Y pues los candidatos ya les explicamos la forma en la que se va a desarrollar este debate, pero vale la pena reafirmar un poco cómo se va a dar esta dinámica. Cada uno de los candidatos va a tener 2 minutos para responder la pregunta que les vamos a plantear. Una vez terminen de responder la pregunta que se les va a hacer, nosotros tenemos 30 segundos para hacerles repreguntas o pedirles aclaraciones respecto de lo que contestaron en su pregunta. Ustedes tienen 1 minuto adicional para responder esas aclaraciones que se les solicitaron y pasamos con el siguiente candidato. Adicionalmente, cuando termine cada uno de responder la pregunta que se les plantea, se va a plantear una vez la pregunta y van a responder los 3. Ahorita vamos a ver el tema de en qué orden van a responder. Una vez terminen de responder todos, cada uno va a tener 1 minuto para dirigirse a la propuesta de los otros candidatos. Es decir, durante los 2 minutos que ustedes tienen de respuesta para las preguntas, no pueden dirigirse a lo que los otros candidatos han dicho. En el último minuto que ustedes van a tener, luego de que hagan las aclaraciones que se les pidan, que les pidamos nosotros, ustedes pueden dirigirse y tienen ese minuto específicamente para dirigirse a las propuestas de los otros candidatos que expusieron sobre esta mesa. Entonces, si les parece, podemos empezar ahorita de derecha a izquierda, luego de izquierda a derecha, con la siguiente pregunta al centro, y después vamos rotando de esa manera la dinámica. ¿Les parece? Sí. Bueno. Empecemos entonces con la primera pregunta. El tema es tráfico y transporte. Pues es un hecho que desde acá podemos ver el tráfico que hay en la ciudad de Guatemala. Si de algo nos quejamos cada vez que empezamos este programa es, y más que quejarnos, hacer un pequeño reportaje de cómo está el estado del tráfico a las 6 de la tarde un viernes, que usualmente viernes y a fin de mes suele ser el día más caótico de cada uno de los meses. Es impresionante el tiempo que uno pierde en el tráfico, más aún si uno vive en las afueras de la ciudad, y por eso creemos que ese tema es un tema pues, bastante importante junto con el tema del transporte público. Entonces, para empezar con Álvaro, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la causa principal del tráfico y cómo la solucionaría? A partir de ahorita tiene 2 minutos. La causa principal del tráfico es una falta de planificación y concertación ciudadana prolongada durante más de 30, 40 años. Eso se hubiera podido evitar o por lo menos paliar. La causa fundamental es que en el fondo de nuestra ciudad lo que tenemos es una distorsión en el uso del suelo, o dicho de otra manera, un uso irracional. Aquí estamos en la casa de Libertópolis, de la polis griega. Una polis, decía, es una ciudad en cuanto que es un lugar donde vivimos y un territorio donde compartimos. Por lo tanto, el uso del suelo debe priorizar vivir en esa ciudad, trabajar en esa ciudad, divertirse en esa ciudad, bailar lo que tú quieras, todos los usos que pueden dar, pero ante todo vivir cerca de tu trabajo, cerca de tus demás usos de suelo. Pero con el tiempo, el uso del suelo se fue separando entre sí. O sea, fue siendo disfuncional. Es muy técnico, pero lo voy a poner más fácil después. Es decir, que ahora vivimos la mayoría de ciudadanos fuera de la ciudad, pero seguimos trabajando en estos sitios de la ciudad, en la zona 10, en la zona viva, en el centro financiero, en la zona 1, centro cívico, etcétera. Por lo tanto, el problema más importante se llama población flotante. 1.700.000 personas de la ciudad viven fuera y todos los días entran y en ese instante están saliendo
por las diversas calzadas o carreteras y serán insuficientes siempre, 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 a menos que hagamos un cambio. Y el cambio fundamental es volver a acercar al vecino a su trabajo y a sus demás usos de suelo para que las distancias se recorten. De tal manera que la causa fundamental está basada en que el tráfico somos nosotros mismos, no es otro, y esa es la causa que debemos de entender y corregir a través del tiempo futuro. Tengo unos minutos más. Tiempo. Sí. Pues ya mencionó la causa fundamental del tráfico, pero tal vez lo que hace falta mencionar es cuál es la propuesta concreta de Álvaro Vélez y Movimiento Semilla para solucionar el tema del tráfico en la ciudad. Ya había mencionado el tema del uso del suelo y la distorsión que hay en el uso del suelo, pero entonces, ¿cuál es la propuesta en concreto que surge para solucionar esa distorsión en el uso del suelo? A partir de ahorita, 1 minuto. Primero, priorizar el transporte público, colectivo, como punto inicial para crear una alternativa de transporte digno y de masas que se pueda ser una medio de traslado alternativo al vehículo. Tenemos que bajar a la gente del vehículo, pero no autoritariamente, como está aquí en el cuadro, sino de manera inteligente y con incentivos. Entonces, transporte público es el primero que hay que hacer y luego diversificar las opciones de movilidad. Me refiero a bicicletas, crear ciclovías, pero ciclovías no recreativas como las que tenemos ahora, sino ciclovías que se conviertan en un medio de transporte integrado para que te pueda hacer las conexiones con las transferencias del transporte público, peatonmetros y luego también tener centrales de transferencia para que los vehículos que están ingresando de Antigua Guatemala o de cualquier lugar de la ciudad fuera puedan quedarse en esas centrales de transferencia y puedan abordar un transporte público de alta calidad y ese transporte público te puedas realizar las actividades que desarrollas en la ciudad. Por lo tanto, esa es una gama de transporte público de diversificación. Bueno, igual para Avendaño, le repito la pregunta, es ¿cuál es la causa principal del tráfico y cómo la solucionaría? La causa principal es que 7 de cada 10 guatemaltecos utilizan su vehículo. Eso significa que solamente 2 o 3 personas utilizan el transporte público. Esta situación es producto de una inseguridad que no permite que el guatemalteco se traslade en los buses, además de las malas condiciones, pésimas condiciones en las que se encuentran esos buses. Asimismo, el tema es que son 1.5 millones de vehículos los que transitan nuestra ciudad diariamente. Esto es imposible. Es imposible de reducir de manera pronta. Por eso es que yo hablo de soluciones inmediatas. ¿Y cuáles son? Propongo 3. No sé si voy de una vez con las soluciones. Precisamente la primera es incrementar, mejorar, darle a las instalaciones como el Campo Marte, que yo lo uso todas las mañanas o casi todas las mañanas, condiciones para que el ciudadano pueda pasar tanto cuando va a ir a su trabajo si quiere, o después hacer un poco de deporte y utilizar ese tiempo que pierde en el tránsito en algo más útil, que sea no solo de beneficio para su salud, sino también para el mismo tránsito vehicular. Pero eso es algo inmediato, como lo llamo, ¿no? Esa es una de las primeras medidas. Y segundo, crear el programa que se llama El Jalón. ¿Qué significa? Que aquellos que puedan involucrarse en este programa van a tener una reducción del 5% en la tarifa de su calcomanía anual, precisamente porque se van a sacrificar o van a promover esa cultura de andar por lo menos 3 en un solo vehículo. Pero tiene que haber un incentivo. Y si es necesario, lo podemos también ampliar a una de las multas que pudieran tener. Pero inscribirse en este programa significa que la persona va a actuar con seriedad, sobre todo en las horas pico. Y esto va a significar que si quiere engañar al sistema, entonces tendrá una multa muy severa por precisamente tratar de sorprender y no cumplir con lo que se está comprometiendo. ¿Y la tercera? Tengo la tercera, que es a mediano plazo. Bueno, nos quedamos con la tercera, entonces, si nos puede terminar de... ¿Qué? ¿Qué sigue hablando? Bueno. Muy bien. Y tengo entonces la que es mediano y largo plazo. Mediano plazo es un metro. Un metro que tenemos años de estarlo esperando, pero un metro que vaya por nuestros barrancos. Un metro que utilice las alturas y que nos permita que las gentes de las zonas 18, 7, 6, 21, que son los que realmente más necesitan el transporte público, puedan
prontamente tener rampas de las cuales puedan descender y llegar a los lugares de acceso donde ellos quieren abordar este sistema de transporte público que les permita agilizar y reducir los costos. Están cobrándoles ahorita, además de los buses que yo pretendo cambiar de manera pronta por buses con aire acondicionado Wi-Fi y aire acondicionado para saber cuántos buses están en el mercado. Esto significa que el metro les va a permitir movilizarse con rapidez y reducir los costos de transporte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su respuesta y ahora damos la palabra a nuestro tercer candidato invitado en esta tarde, Pedro Brolo, y le replanteo la pregunta nuevamente: ¿cuál es la causa principal del tráfico y cómo lo solucionaría? A su primera palabra, 2 minutos. Muchas gracias. Realmente la causa de la problemática de tráfico y de congestionamiento que tenemos ahorita es la falta de un modelo de gestión administrativa eficiente que optimice las variedades de oportunidades que tenemos para el uso de transporte. Actualmente la gente no quiere dejar de usar su vehículo por falta de seguridad, eficiencia y calidad en el transporte público. No sé, pero también tenemos que ver que el Transmetro, que venía a darnos, digamos, alguna luz para solucionar el problema de movilidad, no ha sido la solución. Y es que el Transmetro no se cruzan los ejes. Una persona tiene que caminar 2 kilómetros para llegar al Transmetro, bajarse porque van en línea recta prácticamente y caminar otros 2 kilómetros para llegar a otro Transmetro. Entonces, no permite, digamos, la dinámica de transporte adecuada. La otra es que para detener el flujo de tráfico que está viniendo de los municipios dormitorio o municipalidades vecinas, es que el Transmetro, el transporte de la municipalidad no está llegando a los municipios vecinos, y por eso es que es importante que podamos utilizar la negociación con los vecinos alcaldes para regionalizar el problema y poder nosotros trasladar el Transmetro hacia las municipalidades vecinos. Nosotros estamos proponiendo un tren de superficie que vaya de la Florida hasta cercanías del trébol de Vistahermosa. Con eso nosotros tendríamos un transporte masivo bastante grande, utilizando y eficientando las centrales de transferencia, donde ahí encontraríamos verdaderamente los entronques que se necesita para el Transmetro, donde la gente se pueda bajar en estaciones y poder caminar de manera integral dentro de una movilidad ordenada. Muchísimas gracias. Esta propuesta que plantea desde su perspectiva como aspirante a la alcaldía es una posibilidad que podría suceder en un futuro un poco más ¿Cuál largo. Exactamente? O sea, ¿cuál es el periodo de tiempo en el que su plan podría ser implementado? Bueno, nosotros tenemos primero partimos de algo que no nos vamos a inventar el agua azucarada. El estudio de prefactibilidad sobre tecnología y sistemas para el transporte público de la ciudad de Guatemala lo tienen en mano la municipalidad desde el 2010. Y aquí se establecieron los criterios de decisión para los cuales se tomaron en cuenta la elección del modo de cuáles son las vías alternas que tenemos que utilizar. Y ahí la elección más, la elección que más tuvo, digamos, cosas positivas y beneficios es la del metro masivo, porque ofrece la capacidad más alta de transportar pasajeros, y el costo es menor a construir un subterráneo como algunos otros lo proponen. Entonces nosotros sí estamos proponiendo transporte de metro masivo porque tenemos que solucionar la problemática de largo plazo, no solamente generar parches actuales, sino ver este problema como un problema integral. Bueno, habiendo terminado ya todos su exposición, regresamos con Álvaro para que se dirija no a sus propuestas, sino concretamente a las propuestas de los otros dos candidatos y mencione pues los comentarios que tenga respecto de ellas. A partir de ahorita tiene una totalidad de 1 minuto para responder. Sí, yo creo que lo que más importante donde debemos de enfocarnos, y no sé si tal vez no lo comentó nadie, pero la pregunta es por qué no tenemos un sistema de transporte eficiente, y lo que está en medio, quizás se mencionó hace un poco, es un tema administrativo y un tema de corrupción que está en medio. Es decir, que nosotros tenemos una serie de asociaciones de transporte, especialmente los buses rojos y los subsidios que están llegando ahí, que son 30 millones de quetzales mensuales que se están asignando al subsidio en esos buses chatarra y esos buses ineficientes que se han mencionado, de tal manera que
El tema y el quid del asunto está en una reestructuración administrativa de todo el sistema de transporte, es decir, unificar el transurbano, el transmetro, los buses rojos, los tuk-tuks y las ciclovías, si quieres tú, en un solo sistema administrativo de una empresa municipal de transporte. Ese es el gran proyecto administrativo que hay que hacer y va a llevar los siguientes 4 años, no es tan fácil. Entonces, perdón, ahí Tiempo. está. Carlos, tus refutaciones y comentarios respecto a las posturas de los otros 2 candidatos respecto a este tema. A partir de ahorita, 1 minuto. Sí, en el caso del arquitecto Vélez, el tema que él trata de la mala distribución en la que estamos, esto ya es algo que no tiene en este momento una solución a corto plazo. Ya es algo que viene mucho tiempo. Ahorita lo que hay que ver es tomar acciones inmediatas para que la gente diga, a partir de que reciba la alcaldía el señor Carlos Avendaño, va a haber acciones prontas. Y eso es lo que yo propongo. Y en el caso del ingeniero Brol, lo que yo creo es que no dice por dónde. Yo sí establezco que debe ser por los barrancos, porque es más rápido, pronto, efectivo, lleva menos tiempo de construcción y la gente va a tener una respuesta quizá en 1 año, quizá en 2 años, esté hecho ese metro. Hay que buscar quién lo va a financiar. Es lo único, pero para eso existen también las concesiones que permite el Código Municipal por 25 años máximo. Además de eso, creo que ahorita el tema de la inseguridad que se toca, no se está hablando del Wi-Fi, que es importantísimo para ese tema. Pedro, tu refutación. Bueno, sí dije por dónde, dije que viene desde la Florida hasta cercanías del Trébol de Vistahermosa. Ese es un producto, ese es un estudio que ya se tiene, no me estoy inventando nada, a mí me gusta ir sobre la base de los temas que ya han sido analizados, estudiados y que se ha hecho un estudio de prefactibilidad donde se dice exactamente cuáles son los medios de transporte que la ciudad necesita. No es que tengamos que hacer algo solamente porque nos lo queremos inventar. Por eso debemos de ser muy, muy responsables con el tema de qué es lo que vamos a proponer, porque estamos jugando, digamos, con el futuro de la movilidad y el desarrollo de la ciudad. En este caso, nosotros la implementación va a ser a través de una alianza público-privada, donde se establecen las condiciones idóneas y la transparencia adecuada para que el proyecto sea sostenible de largo plazo y que nos pueda solucionar de fondo el problema de la movilidad. Y el problema tiene que venir, obviamente, integrado de otras soluciones que terminen de apuntalar el problema. Y tiempo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Amigos, estamos aquí en nuestro programa especial con algunos de los candidatos que participan en la contienda electoral para la alcaldía de la ciudad de Guatemala. En el segmento anterior estuvimos discutiendo un poco sobre el tema principal que estuvo surgiendo en los comentarios a través de nuestras redes sociales, que era el tráfico. Pero también hay otros temas que es válido discutirlos y que estuvieron bastante movidos a través de nuestras redes sociales, y es el tema de agua y barrancos. Y para eso presentamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado actual de las fuentes hídricas? ¿Cómo resuelven el problema de los pozos? ¿Cómo resuelven la ineficiencia del suministro de agua derivado del monopolio de Empagua? ¿Y cuál es su propuesta para eliminar la contaminación de los barrancos? Vamos a empezar ahora con el candidato Pedro Brolo, que fue el último en el segmento anterior, y a su primera palabra tiene 2 minutos para responder estas preguntas. A ver, el problema de agua debemos verlo desde un modelo integral. De nuevo, si seguimos y continuamos con la misma administración y gestión que tenemos, vamos a terminar con el agua y las fuentes hídricas que tenemos y de las cuales dependemos. Nosotros primero vamos a entrarle a una reconstrucción y mantenimiento del sistema de distribución de agua, que no se ha atendido desde los tiempos de José Ángel en 1985. Se está perdiendo actualmente en el sistema de distribución de agua entre el 30 y 40% en fugas y robos. Eso hay que frenarlo como primer paso. Segundo, debemos de empezar a rediseñar un nuevo concepto y modelo de descontaminación y reutilización de agua.
Lo tenemos que ver desde el punto de vista de drenajes y lo tenemos que ver desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa 236-2006 para velar verdaderamente y exigir que se cumpla con el tratamiento y la reutilización del agua, porque nos estamos acabando el agua y la poca agua que tenemos la estamos contaminando. Entonces, debemos también atender el problema de los drenajes, pero lo vamos a atender viendo los colectores. Los colectores hay que darles un mantenimiento adecuado, pero hay que ponerle donde se desagua el colector, que es en la cuenca o en el barranco, hay que construir plantas de tratamiento de desechos de tratamiento de aguas negras, no solamente de agua, sino de aguas negras, para permitirnos recuperar el manto freático con mejor calidad de agua que tenemos que regresar a la naturaleza, y separar el agua pluvial del agua residual, porque actualmente nosotros estamos tirando todo el agua pluvial que nos regresa a la naturaleza al mismo drenaje donde se contamina con las aguas negras, y eso debemos separarlo para su reutilización. Muchísimas gracias. Uno de los puntos más interesantes que usted rescata durante su intervención es separar el agua pluvial. ¿Plantea desde su propuesta hacer sistemas de recolección de este agua y dónde posiblemente podrían estar ubicados? Mire, hay que plantear, sí, sistemas de recolección de agua, pero hay algo que es muy, muy caro, pero hay que hacerlo. Y es cambiar el sistema de drenajes actual. Porque nosotros tenemos contemplado dentro de las normativas y regulaciones de la municipalidad que para entregar una licencia de construcción a un edificio o a un desarrollo inmobiliario, esta debe tener una planta de tratamiento de agua. Y resulta que la planta de tratamiento cumple su propósito, saca el agua, pero saca el agua al drenaje que igualmente lleva las aguas negras. Entonces no nos está sirviendo de nada el modelo actual que tenemos. Ese modelo lo debemos de cambiar y debemos de pasar a un modelo más integral, más innovador, donde podamos reutilizar el agua que están sacando las plantas de tratamiento para aprovechar la poca agua que ya están sacando las plantas de tratamiento. Y eso exige una normativa y un cumplimiento estricto para que se haga cumplir. Bueno, ahora volvemos con Avendaño. Y le repito la pregunta, ¿cuál es el estado actual de las fuentes hídricas? ¿Cómo resuelven el problema de los pozos? ¿Y cómo resuelven la ineficiencia del suministro de agua derivado del monopolio de Empagua? Bueno, también basado en información documental y no en estudios que ha hecho la municipalidad que no ha podido resolver el problema del metro durante 20 años, les quiero comentar. Son más de 68 pozos que funcionan en nuestra ciudad, 6 plantas y además de eso 47 tanques de distribución. Aún así tenemos un déficit de agua para más de 600,000 habitantes. Esto es un caos. Estamos en la puerta del caos. A la gente le cobran el agua y no le llega el agua. Entonces, ¿qué toca por hacer? De manera inmediata. Fíjense ustedes, son más de 100 pozos que tenemos ahorita si tuviéramos que suplir esa necesidad. Obviamente hay que hacer una transparente administración de esa municipalidad donde también existe un alto grado de corrupción. Esto va a traer de alguna manera una mejor administración de los recursos y de alguna forma, lástima que no vino el señor Quiñones y el señor Canela, porque la verdad ahí les hubiera dicho un par de cosas más referente a este tema. Sin embargo, vamos a seguir adelante. El tema principal es entonces, corto plazo, los tanques, abrir pozos de manera estratégica para poder detectar dónde es que vamos a ir supliendo la necesidad de esos guatemaltecos. Segundo, obviamente, una mejor cultura del uso del agua, que de alguna manera va a tener que utilizarse a través de cisternas, ahorrando los recursos que vamos a obtener a través de una mejor y transparente administración de la municipalidad. Cisternas sin costo para aquellos habitantes que necesitan y demandan el agua. Así es como también quiero yo manifestar que por último tengo una solución a largo plazo. Y no lo dije anteriormente, pero es un tren perimetral que vaya por nuestras montañas y abarque nuestros 6 municipios. Y el agua vamos a tener que traer de afuera hacia adentro de Palencia, de Santa Catarina Pinula, en un proyecto muy ambicioso y visionario. Muchas gracias. La pregunta que me gustaría hacerle es ¿por qué no considerar el tema de una ley de aguas que pueda abrir o desmonopolizar el monopolio que tiene Empagua?
Soy estudiante de una maestría en Derecho en la Universidad Rural y quiero comentarle que esa ley lleva 30 años de estar en discusión y no pasa precisamente porque afecta intereses mezquinos de gente que quiere seguir vendiéndole el agua a la gente que más lo necesita a 500, 600 quetzales la cisterna. Eso, en verdad, no lo veo que se va a solucionar por ahí, a menos que quede presidente el licenciado Mulet y la mayoría de diputados y se pueda hacer un cambio desde el Congreso para solucionar este tema. Bueno, todavía le queda un poco de tiempo, pero pasamos entonces con Álvaro Vélez. La pregunta es la misma y es una serie de preguntas, como podrán haberse dado cuenta, porque pues surgieron muchas preguntas alrededor del tema del tema del agua y nos fue muy difícil a la hora de resumir las preguntas hacerla en una sola. Entonces, regresando a la pregunta del agua, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el estado actual de las fuentes hídricas? ¿Cómo resuelven el problema de los pozos? ¿Y cómo resuelven la ineficiencia del suministro del agua derivado del monopolio de Empagua? Adelante. A partir de ahorita, 2 minutos. Sí, gracias. Bueno, la pregunta es muy interesante, aunque una parte de la pregunta habla del monopolio. La verdad que el agua está privatizada en parte. Y esas son las cisternas que mencionó antes el contendiente anterior, está privatizada y eso es lo que vale 500 quetzales o 350 en la cisterna. Eso ya es privado. Entonces lo que hay es un desorden en la propiedad y un desorden en la administración. Básicamente el estado actual, pronosticado por los técnicos y científicos estudiosos del agua en los institutos de investigación, es que estamos en un plazo de 10 años o 12 años para que podamos entrar en lo que se llama el día cero, es decir, que el valle se quede sin agua. O sea, estamos condenados prácticamente a una muerte sanitaria, a una muerte de salubridad y en realidad una muerte real por la irresponsabilidad del mal manejo del agua. Entonces el concepto que hay que emplear es la gestión integral metropolitana, otra vez eso también estoy de acuerdo, que debe tratarse metropolitanamente porque el agua, ¿de dónde viene? Es la pregunta importante que debe hacerse. El agua que nosotros tomamos viene del Cerro Alush, viene de Santa Catarina Pinula, o sea, es decir que esos lugares son una zona de infiltración donde está prácticamente garantizado el recurso de agua que extraemos de los pozos, de las cuales, si me preguntas por el estado, sacamos 5 veces más de la capacidad de recuperación de agua. O sea, estamos en un torbellino, en un precipicio prácticamente. Entonces, la idea básica es un proyecto que trate de no desperdiciar, que no salga una sola gota de tu edificio o minimizar una gota de tu casa de que salga o de tu ciudad. O sea, venir y tratar el tema de, en primer punto, que la ciudadanía se involucre, eso es lo más importante, y entonces minimicemos y reducir lo que es la demanda. Una primera política importante antes de venir y traer del Sumacinta, no sé dónde, es que nosotros tenemos que ponernos en la posición de corresponsabilidad del municipio y la comunidad, que es lo que ha faltado. Porque tú ves cómo abre el chorro una persona que se lava los dientes. Bueno, sigamos. Ahorita, pues ya empezaba a mencionar como propuestas concretas respecto del tema de cómo solucionar el problema del agua, pero hay un tema en concreto y es la última parte de la pregunta que a mí me surge la duda y es que al final son 4 años los que ustedes de quedar tendrían al frente de la municipalidad a menos que fueran reelectos según la siguiente elección. Y el problema para la gente ahorita es que paga por un servicio de agua y en ese sentido paga por un servicio ya sea Mariscal o le paga Empagua, pero a las 11, 3 de la tarde llega un punto del día en el cual le cortan el agua. A corto plazo, ¿cuál sería la medida inmediata que Álvaro Vélez tomaría para solucionar esos recortes de agua que hay en cuanto a la prestación del servicio de agua? A partir de ahorita, 1 minuto. Lo que se puede hacer es extraer nuevos pozos de agua, pero tiene que ser en una etapa de transición, no con irresponsabilidad para poder suministrar esos metros cúbicos tan necesarios en este momento y a paliar lo que es la emergencia. Pero lo más importante es entrar con un tema conceptual de cosecha de agua y responsabilidad de seguridad hídrica. Nuestra propuesta básicamente parte desde tu casa, desde tu vivienda y desde tu barrio, generando digamos, una serie de asistencia técnica, capacitación e incentivos también para que las casas adopten las políticas de cosecha de agua, de lluvia y también reciclaje de agua de sus aguas jabonosas y todo, para que todo eso empecemos a tener una reducción importante y crear también embalses
y algunas cosechas de agua barriales y embalses importantes, que uno en la cuenca del río Villalobos, otro puede estar, estamos estudiando ahorita las posibilidades, y otro también en la cuenca del río Villalobos que te había comentado, y hacia el Motagua también podemos tener un embalse. Tiempo. Y expusieron los tres candidatos su propuesta respecto a esta pregunta. Y ahorita, empezando por Pedro Brolo, 1 minuto para referirse en concreto a las propuestas y los planteamientos de los otros dos candidatos. ¿Me avisas cuándo? Listo. Ya. Ok. Seguir abriendo pozos y abriendo pozos no vamos a solucionar el problema. Una de las noticias más tristes que puedo darles es que seguir haciendo lo mismo nos vamos a terminar de acabar los mantos acuíferos. Tenemos que pasar a procesos que tengan un sistema diferente para que nos permita buscar modelos de reutilización de agua, haciendo más eficiente el uso, manejo, control y la calidad del agua actual que tenemos. Se habla del Chayapishcayá, de que podemos nosotros traer de ahí, pero ahí estaríamos metiéndonos también en otro departamento. Tendríamos que buscar algunas soluciones con los municipios vecinos, pero la realidad es que lo que depende de nosotros es entrarle a un sistema de distribución de agua, recuperarla, darle el mantenimiento y poner las plantas de tratamiento de aguas negras, que hay que ponerlas en las desembocaduras de los colectores. Vamos ahora con Carlos Avendaño, sus referencias a las propuestas de Álvaro Vélez y de Pedro Brolo. A partir de ahorita, 1 minuto. Con el arquitecto Vélez coincidimos en el tema de estratégicamente ir encontrando dónde abrir nuevos pozos, porque esto es una respuesta inmediata. La gente no va a estar esperando nuevos estudios y nuevas formas de desarrollar proyectos en este momento. En el caso del ingeniero Brolo, yo pienso que son procesos que van a tomar más tiempo, y que ahorita hay una desesperación y hay una crisis de que la gente está demandando que se le surta este vital líquido. Yo termino la propuesta que dije, por eso hay que traer el agua, que también coincidimos con el arquitecto Vélez, de Palencia, de Santa Cañada Pinula, bombearla a ese tren perimetral que yo les expongo, que es una obra, mega obra, para que después baje a reservorios y luego de esos reservorios bajen a las colonias y a los municipios en una alianza que también el Código Municipal lo permite. Eso es pensar en soluciones a 20, 25 años, no en soluciones para el otro y para los siguientes 2 o 3 años como se ha venido haciendo. Eso es otro tema que a Empagua hay que ponerle una auditoría que establezca realmente qué está haciendo y cómo está manejando ese sistema que se le permitió manejar. Tiempo. Y ahora Álvaro tiene 1 minuto para referirse a las propuestas de los otros dos candidatos. Sí, yo creo que las propuestas, básicamente digamos, hay una coincidencia importante en las propuestas. Yo creo que tal vez la diferencia y el punto crucial es quién administra, porque lo que está sugerido acá es que si se privatizara, por ejemplo, o que hay un monopolio, lo que se está diciendo. Entonces yo creo que hay una tercera vía que es la comunidad, que es lo que no se ha pensado. O es el Estado o es privado, son la dicotomía que siempre. Pero que si el punto está en el manejo que hace la sociedad del agua, la responsabilidad que le damos al agua, y eso cambia completamente la filosofía hasta como hemos pensado siempre. Por eso nosotros hablamos de una nueva conciencia comunitaria, barrial, en cuanto al manejo y en cuanto a la cosecha y en cuanto a la utilización del agua. La municipalidad debe actuar, debe trabajar fuertemente con algunos casos o temas técnicos, como por ejemplo, pero ya se dijo acá que es las fugas de agua, que por supuesto que están por toda la ciudad. Yo trabajé el centro histórico y se salía el agua, ¿verdad? Tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con más, no sin decirles que construyan con seguridad, construyan con calidad, construyan con Hierro AG. La marca de confianza, la varilla Hierro AG A706, mejora el desempeño estructural. Hierro AG está hecho en Guatemala, por eso Hierro AG es la marca de confianza. Identifíquelo siempre por la estrella. Libertópolis.com. Ideas con valor. Bueno, son las 6 de la tarde con 56 minutos, ya casi las 7, y estamos de regreso en nuestro debate. La siguiente pregunta que le vamos a hacer, esta es para Avendaño, porque habíamos empezado con Vélez, después Brolo y ahora continuamos con Avendaño, y es: ¿qué plan tiene para modernizar la infraestructura de drenajes de la ciudad? Empezamos ahora. Muy bien, los drenajes, cada uno tiene una fecha de vencimiento. Si uno realmente
trabaja de manera ordenada y organizada, puede irle dando mantenimiento a cada uno de acuerdo a esa fecha en la cual van a caducar. Es claro que a ese problema no se le ha puesto la atención debida porque eso no vende, eso no gana votos. Y entonces hay un abandono que, por cierto, hay que hacer un estudio para determinar dónde ya se venció ese tiempo de vida de los drenajes y aún siguen funcionando. Existe, por ejemplo, uno de los más grandes sistemas que recolecta los drenajes de nuestra ciudad, está en la zona 7, que va desde la iglesia San José hasta Casitical. Y por ahí ahora estoy viendo yo que están haciendo algunas reparaciones en la colonia Castillo Lara. Como digo, es dependiendo de el caudal de esos drenajes y el reemplazo de esos colectores que hay que involucrarse en el tema de cómo ir cambiando esas tuberías. El hecho que esas tuberías del drenaje estén a 5 centímetros, a solamente 5 centímetros de la tubería del agua, es lo que hace el riesgo, es lo que pues tiene en riesgo el hecho de que se contamine el agua que consumimos los guatemaltecos, por lo que es urgente establecer un programa de cambios y de controles para que esto se le ponga la atención inmediata. Así es como yo veo el problema de los drenajes, así es como yo creo que debe abordarse de manera preventiva, igualmente urgente, en virtud de que no tenemos conocimiento. Ustedes han visto que es un tema muy poco tratado por la televisión, por la prensa y por la misma municipalidad. Por lo tanto, es sumamente importante trabajar de esa manera preventiva y accionar de manera pronta. Bueno, mi pregunta sería tal vez algo un poquito que va a empezar a ser recurrente en los demás temas, y es la financiación de esa nueva infraestructura, de ese nuevo drenaje. ¿De dónde vendrían los fondos si aparentemente a la municipalidad, o sea, está muy corta con su forma de financiación? Mire, que estemos corta, eso es falso. Eso no es cierto. La municipalidad maneja un presupuesto de 1.600 millones de quetzales. Hay suficiente dinero para invertirlo en cada una de las prioridades que se necesitan abordar. Lo importante, como dije, es hacerlo con transparencia, es hacerlo con honestidad y establecer un sistema anticorrupción y antiimpunidad y transparencia, como repito, que lo pienso decir en la última de las preguntas que ustedes nos van a realizar. Pero no es cierto que ahí no haya dinero. Mal administrado, eso sí es cierto. Vamos ahora con Pedro Brolo. La pregunta es la misma. ¿Qué plan tiene para modernizar la infraestructura de drenajes de la ciudad? A ver, no hay que echarle penca a la MUNI por todo, porque hay cosas que sí están haciendo. Se pueden reforzar y todo es susceptible de mejora. El tema de los drenajes no solo es una responsabilidad de la municipalidad, es una responsabilidad de los vecinos. Yo podría decir y me atrevería a decir de que aquí los vecinos tenemos que dejar de ser bastante coches, de dejar de estar metiéndole cualquier cantidad de cosas a los drenajes, porque ahí aparecen hasta refrigeradoras, chuchos, camas, y eso obviamente va a generar un problema que se congestiona, se taponan los drenajes y después hay un efecto rebalse. Quitándole ese tema, que hay que darle un mantenimiento obviamente a los drenajes, tenemos que pensar en otra cosa, y es que los colectores que son a donde va a desembocar todo el agua que pasa por nuestras casas y todo, y que va pasando por abajo de la ciudad, pasa por abajo de casas, pasa por abajo de calles, esos colectores normalmente vienen desde hace más de 40, 50 años, y fueron construidos para una presión específica, no para la cantidad de gente que somos ahorita, y por lo tanto debemos de construirle algunos colectores que vayan en paralelo para disminuirle la presión. Pero esto definitivamente lo tenemos que hacer llevando los colectores hacia donde van los barrancos, y en los barrancos de nuevo construir las plantas de tratamiento de aguas negras. Y vamos a construir 2 megaplantas de tratamiento de aguas negras, uno en la cuenca del Motagua y otro en la cuenca de Villalobos. No podemos seguir pidiendo que las cosas cambien si no cambiamos un modelo y lo vemos de una forma integral. El agua, los servicios, el mantenimiento y la reconstrucción tienen que ir en un sistema integral para solucionar de fondo los problemas. Vamos
Vamos ahorita entonces con una aclaración. Parto de un comentario que nos manda Emanuel Retana, que dice, Arzú también tenía ese discurso sobre los drenajes. Y una pregunta que nos manda Ana María Rodríguez, que dice, básicamente el problema con los drenajes es que la ciudad se está hundiendo porque no se les ha dado mantenimiento. En esa línea, hay un problema que ya sea por fugas de agua que se dan, que se ha dado, o por otro lado, porque a los drenajes no se les ha dado mantenimiento y hay ciertas, más que fugas, ciertos lavados que se han ido dando debido a los drenajes, que han derivado en que se hagan agujeros alrededor de la ciudad. Particularmente hay agujeros que se están empezando a formar en la zona 10. Hace como 6 meses tuvieron que hacer una especie de relleno porque había un drenaje que pasaba justo abajo de los próceres y un carro quedó casi que hundido. Entonces, en esa línea, a corto plazo, ¿cuál sería la medida inmediata que tomarías para solucionar ese problema en el cual el miedo de muchas personas, sea real o sea un mito urbano, es que su casa se termine hundiendo? No hay que confundir lo que es el sistema de distribución de agua, que es de donde se distribuye el agua, de los pozos y de los colectores. A ver, sí hay un problema en los pozos de recepción, porque estos son construidos de manera vertical. Y fueron construidos hace mucho tiempo cuando no existía la cantidad de gente que tenemos ahorita. Y por eso es que se van socavando y van abriendo esos grandes hoyos donde se fueron casas, carros y otras cosas. Esos hay que darles el mantenimiento, hay que reforzarlos con hierro y darle el tratamiento adecuado para que vuelvan a tener el robustecimiento que se necesita para aguantar la presión de agua, porque son altas presiones lo que tienen que aguantar. Pero aparte de eso, son los colectores que atraviesan horizontalmente por abajo y aproximadamente a 48 metros de profundidad, que son los que van a desembocar. Entonces sí hay que darle a todo el sistema el cuidado adecuado e intensivo que necesita. Pero no se puede hacer, digamos, si lo confundimos una cosa con otra. ¿Me dicen si puedo seguir o...? ¿Sí? Tiempo, muchas gracias, y ahora pasamos a plantearle la misma pregunta al candidato Álvaro Vélez, que la pregunta puntualmente es, ¿qué plan tiene para modernizar la infraestructura de drenajes en la ciudad? A su primera palabra, 2 minutos. Sí, primero que todo debemos entender la naturaleza geológica del valle, que justamente en el valle de la ciudad está el parteaguas continental. Ese está situado justamente en el acueducto y el Boulevard Liberación, de tal manera que a partir de ahí todas las vertientes del Atlántico es hacia el norte y hacia al Pacífico, la que va por el lago, la cuenca de Amatitlán. Entonces, uno de los primeros elementos importantes y una deuda histórica de los drenajes de Guatemala es que una parte de esos drenajes una gran parte, el 50%, está mezclada el agua negra con el agua pluvial. Eso genera las enormes presiones que causan parte de esos problemas que hablábamos anteriormente, porque la presión está por encima de la capacidad, de tal manera que uno de los primeros planteamientos es la separación del agua pluvial y el agua drenaje como un plan maestro que hay que trabajar. La dificultad está en que en Empagua no hay planos de agua, no hay planos de tuberías, no hay plano de nada. Yo estoy en la Municipalidad de Guatemala y entonces el problema es poderlo encontrarlo. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese manejo se puede continuar, perdón, sí. Sí. Entonces, básicamente esa separación es uno de los temas más importantes, y luego el otro también vuelve a estar relacionado con el manejo de agua y todo lo que mencionamos anteriormente, es que los edificios y las construcciones no deben de ser irresponsables, o sea que debemos de asumir nuestra emisión tanto de drenajes de aguas negras dentro del edificio, de tal manera que tienen que llevar biodigestores y un tratamiento desde el inicio todos los edificios, y contar con una normativa que obligue, y quizá incentivos también a través del PLOT, para que todos los edificios de aquí en adelante estén tratando todas sus aguas negras, y entonces tendremos un drenaje mucho más limpio. Luego todo el sistema de drenajes, por supuesto, tiene que contar con las plantas de tratamiento en las dos vertientes, Pacífico y la vertiente Atlántico también. Ahí está el tiempo, disculpe, sigo contigo después.
Muchas gracias por su respuesta y pedimos una disculpa tanto para el público como a usted que se le sonó el buzzer ahí en un momento no adecuado, No hay pero pena, no hay esperamos pena. que pueda solucionarse para las próximas intervenciones. Y la pregunta puntual que parte de uno de los comentarios que nos hace uno de nuestros radioescuchas a través de la transmisión en Facebook Live es ¿cuál es la propuesta concreta para separar las aguas pluviales de las residuales y así poder darle un tratamiento adecuado a las aguas residuales? Sí, la primera es desde el hogar, ¿verdad? Como ya dijimos, eso va a ser una contribución enorme a la presión y todo el tema del sistema de drenajes que tenemos nosotros. Luego los edificios también deben de tener una separación de aguas y reutilización y reciclaje de aguas pluviales y aguas cabonosas para reducir también todos los caudales, en este caso de presión hídrica de los drenajes de la ciudad de Guatemala. Luego el otro sí es directamente hacer una intervención física dentro de los colectores, es un colector paralelo que es el que está llevando el agua pluvial. Y esa agua pluvial sí sería un trabajo importante, pero lamentablemente nosotros no podemos hacer el cálculo de cuánto es porque no tenemos en este momento el diagnóstico ni el plan en Pagua. En Pagua quien tiene el plano es el señor, el más viejito que trabaja en Pagua, es prácticamente el CPU, el que te sabe dónde están los drenajes. Entonces no puedes hacer un proyecto cuando no tienes información. Nosotros vamos a tener que entrar a la administración prácticamente a hacer el diagnóstico de ese problema, pero la idea es separar los pluviales de las aguas negras. Muchas gracias. Sí. Ahora vamos a ir a un corte. No. Perdón, me confundí. Ahorita a lo que procedemos es a las referencias a las intervenciones de cada uno de ustedes. Empezamos por Carlos Avendaño con referencia a las intervenciones de Álvaro Vélez y de Pedro Brolo. Miren, básicamente esto termina, como bien lo dijiste tú, en asuntos financieros. Yo soy de la opinión, es mi punto de vista después de analizar los estados y las auditorías que le han realizado a la municipalidad, que el 25% de las cosas las han resuelto bien de forma. Otro 25% las han resuelto bien de fondo, pero hay un 50% que no han resuelto bien de fondo. Y ese es el punto del tránsito, ese es el tema que hemos estado tratando de inseguridad, el tema que hemos estado tratando de la basura, que vamos a tratar de la basura, y este caso los drenajes. Por eso yo hablo de que es momento de que ese 50% se empiece a solucionar, porque esto si no va a colapsar. Y de alguna manera detectar esos, con acciones preventivas, hay tecnología para detectar dónde existen drenajes que pueden colapsar, porque obviamente tienen un tiempo de vida útil. Y cuando eso sucede, si se hace de manera eficiente, se pueden evitar esos colapsos que han habido. Pedro, vamos contigo. Ok, yo me quiero referir al caso de lo de Empagua. Y es que aquí hay que hacer una priorización de recursos en base a las necesidades que tenemos. Y es que Empagua tiene aproximadamente 12 millones anuales de funcionamiento, mientras Limpia y Verde tiene más de 100 millones anuales de funcionamiento. Entonces la priorización está equivocada. Debemos empezar a dar el cambio para hacer un modelo de gestión administrativa eficiente que empiece efectivamente por las necesidades y por las prioridades. Ahí es donde nosotros vamos a poder destinar los fondos que nosotros también tenemos contemplado, y si nos da oportunidad para hablar de dónde vamos a tener varios ahorros, va a ser interesante que podemos destinar nosotros para el campo de la gestión que tenemos identificado dentro de nuestro plan de innovación y desarrollo municipal para el componente ambiental, que es el más importante. Álvaro, vamos con usted y sus referencias a el discurso de los otros dos candidatos. Sí, bueno, lo que es importante y se tocó ahora el tema ahora es el costo, el precio del agua, ¿verdad? O sea, el agua está regalada prácticamente, eso es lo que sucede. Entonces, digamos, es una empresa municipal que jamás va a poder salir adelante porque el costo va a estar en quiebra permanentemente, porque el costo no es, entonces hay modalidades importantes de que hay que subvencionar, tiene que ser una especie de subsidio, un modelo de subsidio cruzado en el cual el agua se considera un derecho fundamental del hombre, del ciudadano. Y entonces debemos de garantizar esa dotación de agua a las familias más vulnerables, de menores recursos, garantizar el agua, y las empresas quienes hacen
negocio plausible, como tú quieras, deben de hacer pagos más altos para poder hacer un subsidio cruzado y mantener la dotación de agua. Entonces, básicamente es una reforma administrativa y de costos. El agua tiene un costo importante y la estamos regalando, por eso es que la gente la tira en los drenajes, por eso lava los carros, por eso hacen car wash y toda esa perversión prácticamente que está ocurriendo, ¿verdad? Básicamente. Tenemos que ir a un corte comercial. Tenemos muchísimos comentarios. Fer Barrientos dice, todos los edificios tienen planta de tratamiento desde el 2008, les informo. Héctor Vidal Isidro Castellanos dice, por lo que veo no conocen qué se necesita para sacar una licencia de construcción. María Luz Argueta dice, para mí Carlos Avendaño es la mejor opción. Tavo Molina, Belis es mi gallo. Fer Barriento dice, edificios, notificaciones, condominios, comercios y restaurantes, centros comerciales cuentan por ley con planta de tratamiento. También Enrique García dice, adelante, licenciado humanista. Gabriel de León dice, las propuestas de Avendaño son innovadoras. Ana María Castro dice, las propuestas de Brolo me gustan. Y Darwin Monterroso dice, Pedro Brolo es de vamos. Vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Escuchas Libertópolis.com. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Estamos de regreso en Liber Viernes. El tiempo se está pasando volando. Son las 7 de la noche con 17 minutos. Y les agradecemos a todos por sus comentarios. No nos va a dar tiempo de leerlos todos, pero les agradecemos por sus comentarios. Pueden mandarnos sus mensajes en Facebook, en facebook.com/libertopolis.com o buscándonos como Libertópolis. Igual en Instagram, igual nos pueden ver, buscar en Twitter en @Libertópolis. En mi cuenta personal en @FOrellanaWare en Twitter. RMPB91. Y pueden buscarme a mí como Dafne Posadas. Ahí nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas con respecto de la entrevista, foro y debate, porque es un poquito de todo, que estamos teniendo el día de hoy con Álvaro Belis, Pedro Brolo y Carlos Avendaño. Pasemos a la siguiente pregunta. Un tema que está saliendo pues bastante en los comentarios es, ¿y las preguntas sobre la basura en dónde están? Y una de las preguntas que teníamos preparada es la siguiente. Y empezamos otra vez con Álvaro Belis. ¿Cuál es su propuesta para solucionar el problema de la gestión y disposición final de la basura? Sí. A partir de ahorita, 2 minutos. De nuevo, el planteamiento nuestro es un manejo integral, una gestión integral metropolitana de nuevo de la basura, o los residuos, ¿verdad? Como se debe de llamar técnicamente. O sea, de nuevo, nuestra propuesta siempre es que la comunidad participe en la solución junto con el municipio y por supuesto con inversiones de infraestructura muy fuertes que se deben de hacer. Es decir, si quieren vamos al final del ciclo, que es el tiradero basurero irresponsable que tenemos en la zona 3, que es otra vez un producto de una irresponsabilidad sostenida de 30, 40 años de no haberlo resuelto. Está desde el año 1953, está en una cabeza de cuenca que luego es una cabeza de cuenca que va hacia el Atlántico, es decir, estamos contaminando completamente y poniendo en riesgo todo. El planteamiento es desde que el manejo de la basura, otra vez de nuevo, desde el manejo domiciliar, de nuevo tenga una concepción diferente, que el ciudadano libertario, o sea, el ciudadano con su propia libertad, vuelva a tener un manejo responsable. Ese es el punto inicial. Desde ahí tenemos que atacar el problema y en ese sentido volvemos otra vez con un programa de capacitación barrial, asistencia técnica, financiera e incentivos también a las comunidades y a los vecindarios para que aprendan, manejen un tema de reuso, reciclaje de basura en casa hasta la compra, en la forma que van a comprar las cosas a su casa. Y luego de esa primera separación generar un segundo círculo barrial de contenedores y receptores de basura, pero de residuos ya separados, los residuos que son biodegradables y los residuos inertes, que son los peligrosos y tóxicos, para que en esa segunda una empresa comunitaria municipal haga esa recolección y el reciclaje, y luego estaríamos hablando de ya llegando un 20% o 25% al basurero. ¿Ves? Entonces el problema se arregla o empieza la corrección integral del tiempo.
En relación a lo que estaba Sí. mencionando, creo que no logró llegar al tema de la Sí. disposición final, que Sí. es el basurero. Y tenemos Sí. un gran problema, es Sí. justo lo que mencionaba al inicio de Sí. su intervención, que es el tiradero que tenemos en la zona 3, que todos los años se quema, cada vez crece más, se está hundiendo el cementerio general, Sí. y está pasando todo alrededor de ese basurero, que además es insalubre por las condiciones en las Sí. que se encuentra y la gente que vive alrededor o incluso Sí. en el basurero. Sí. Entonces, concretamente, en cuanto a ese lugar de disposición Sí. final de los desechos, ¿qué piensan hacer o cuál es la propuesta del partido, Sí. del Movimiento Semilla y de Álvaro Belis Sí, para solucionarlo? básicamente es, primero que todo, un cambio de tecnología de un tiradero, de un basurero, que es lo que es, hacia un relleno sanitario. Es una transición que no va a llevar 2 o 3 o unos 4 años de inicio para que se convierta en una tecnología nueva a través de lo que son una serie de trincheras en las cuales ya como la basura ya se está separada básicamente, entonces podemos generar las trincheras para generar lo que es una degradación de la basura con lagunas de oxidación y manejo de lixiviados para la no contaminación de los mantos freáticos y recuperarla, y en el plazo de unos 10 o 12 años aproximadamente, ese tiradero convertirlo posiblemente en un parque, en un bosque o quizá en una planta de producción de abono y compostaje para la ciudad. Para eso también tenemos que crear una segunda planta de tratamiento en el lado norte de la ciudad para que no crucen los camiones de basura a la ciudad, y entonces se está tratando también una propuesta en el área norte de la ciudad, y otra descentralización, que los municipios no vengan a tirar la basura a la ciudad de Guatemala, porque hoy el problema básico es que en este basurero Tiempo. hay 6 municipios que tiran la basura acá. Bueno, ahora seguimos con Brolo. Te repito la pregunta, ¿cuál es su propuesta para solucionar el problema de la gestión y disposición final de la basura? Bueno, para empezar, nosotros vamos a pasar del modelo actual de acumulación de basura a un modelo de transformación de basura, donde el problema de basura lo vamos a convertir en una oportunidad de desarrollo y empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, a partir del programa Tu Basura Vale. Actualmente la basura ya tiene un valor de mercado, un valor comercial. Lo que un montón de gente está haciendo es recolectando la basura de los basureros y los va a vender por kilo. Nosotros lo queremos hacer a gran escala. Queremos hacer llegar ese mismo sistema a todas las casas de los vecinos. Los que clasifiquen su basura en 2 con residuos transformables y no reutilizables en 2 bolsas, se les entregará un vale por el valor de su basura, para que este vale lo puedan utilizar para pagar servicios municipales. El recolector pasará a disponer de esa basura para llevarla a un proceso de transformación, y el proceso de transformación depende de 2 sistemas particularmente. Uno, toda la basura que no es reutilizable, vamos a establecer gasificadores para transformarlo en energía. Ya existe la tecnología adecuada que produce más energía de la que consume. Y la otra, a través de plantas de reciclaje, donde vamos a transformar el PET, el metal y los otros productos reutilizables, y lo vamos a principalmente vamos a crear una empresa municipal de transformación de desechos. Este va a ser el ente y la autoridad a partir de la cual va a ser el rector de todo el sistema y el modelo de transformación de desechos, donde le vamos a brindar nuevas condiciones laborales dignas a las personas que trabajan en la industria de la basura, pero vamos a profesionalizar la industria de la basura. Lo que estamos haciendo acá es evidenciar una cosa, está excelente, y yo felicito a un montón de jóvenes que están haciendo el Basura Challenge, pero esa basura va a parar de nuevo a un sistema de acumulación de basura en el basurero de la zona 3. El verdadero Basura Challenge hay que hacerlo en la zona 3. Bueno, yo quisiera preguntarle a Brolo y tal vez a todos también un poquito más amplio, porque si no estoy mal, el basurero tiene un problema de una cuestión legal en cuanto a la tenencia de la propiedad, que no es totalmente municipal. Entonces, tal vez cuestionarles o preguntarles cómo piensan ustedes llevar a cabo lo que están proponiendo cuando no pueden resolver o no pueden tomar decisiones sobre ese terreno.
Bueno, la basura es municipal y hay que ver cuál es el contrato que se tiene ahí porque los detalles no lo sabemos. Lo que sí se sabe es que actualmente el basurero está operando y la basura de la Municipalidad de Guatemala está operando en el vertedero de la zona 3. Nosotros proponemos empezar a disminuir el proceso de acumulación de basura con la basura que está ahí. ¿Ustedes se imaginan cuántos millones de quetzales hay actualmente en el vertedero de la zona 3 sin utilizarse? Nosotros tenemos que empezar a transformar ese sistema para darle nuevas condiciones y reutilizarle, darle un valor. El plan Tu Basura Vale es un sistema integral donde parte de un ciclo de incentivos donde todos ganamos, los vecinos, los recolectores, los transformadores y las personas que actualmente están trabajando en esta industria de basura que nosotros pretendemos formalizarla y profesionalizarla para verdaderamente atender el problema de fondo y a largo plazo. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, gracias Marito por el buzzer. Ahora pasamos a hacer la misma pregunta a nuestro candidato Carlos Avendaño. Y la pregunta nuevamente la repito, ¿cuál es su propuesta para solucionar el problema de la gestión y disposición final de la basura? A su primera palabra, 2 minutos. La mayor cantidad de niños con enfermedades respiratorias están en la ruta de hacia el sur, donde se mueven los vientos continuamente del mercado, del basurero de la zona 3. Esto se debe detener. Yo soy de la opinión que se debe hacer una transición e ir trasladando ya, o sea, cambiando en un proceso razonable y lógico a un nuevo vertedero que se va a construir entre la ciudad capital, el norte de la ciudad capital y Chinautla, Ocho Arrancho. Tenemos que buscar dónde va a ser el área, pero es urgente. Ese basurero colapsó, ese basurero no tiene solución, no hay solución de ninguna forma. Eso lo hemos platicado con mi equipo asesor y créame decirle, dentro de ellos hay gente que estuvo en la resolución de la crisis de Huehuetenango cuando ese basurero también colapsó y llegaron a tirar la basura en las calles de Huehuetenango. Ese basurero ya no es útil, pero tampoco lo vamos a cerrar de manera brusca. Por eso yo hago un llamado a los empresarios que manejan ese basurero, a los guajeros también, que no se preocupen por sus trabajos, porque tiene que ser un proceso que sea sano y donde los empresarios vean que no van a perder sus inversiones o sus beneficios que tienen del manejo de ese basurero. Pero ya no se puede de otra manera. La forma en que este basurero está trabajando es inadecuada. Son aproximadamente 300,000 toneladas de basura diaria que vienen de los 5 municipios, 3,200 toneladas de basura diaria que recibe de todos los municipios de alrededor de la ciudad. Eso no se puede. Tenemos que dar un acuerdo con otras municipalidades para realizar esta obra, que vale más o menos 50 millones de quetzales el hacer el traslado. Gracias, Marito. Ahora sí ya vamos adecuándonos con el buzzer. Y la pregunta puntual es, usted presenta que es imposible solucionar el problema que está en la zona 3, pero ¿cuál es la propuesta concreta? ¿Van a cerrarlo? ¿Se le va a dar tratamiento a esos residuos que están ubicados en esa zona? ¿Se va a generar un nuevo sistema de captación de basura? ¿Y qué va a hacerse con la basura con el problema de la basura? Es decir, ¿cuál es la propuesta concreta? Como le decía, la forma en que viene funcionando en este momento, como precisamente no se tiene acceso directo a la información, porque es una información que no es pública, precisamente por la forma en que está manejando semiprivada, no sabemos de dónde va el dinero que cobra cada camión por recolectar la basura que todos pagamos en nuestra casa. Entonces, lo que yo digo es mantener el sistema que tiene ahorita de reciclaje, de producción de gas metano, de otros beneficios que produce este basurero, pero al mismo tiempo iniciar de manera urgente la construcción de un nuevo vertedero para que esto sea un proceso de cambio que de alguna manera afecte lo menos posible a nuestra sociedad, pero sobre todo se vaya reduciendo ese efecto que tienen los niños que de alguna forma, pues, imagínense, resultan pagando las últimas consecuencias de un mal uso de un basurero que también resulta de una mala administración por años. Es la única solución que yo le veo.
Muy bien, muchas gracias a los 3 candidatos por sus intervenciones y ahora procedemos al espacio para que hagan sus puntos de vista respecto a las propuestas de los otros candidatos. Empezamos con el candidato Álvaro Vélez, un minuto para presentar sus refutaciones hacia las otras propuestas. Sí, bueno, la refutación general es, nosotros no podemos mentirle a la sociedad por ganar una elección que vamos a resolver problemas gravísimos. Que son graves, todos los que hemos mencionado son gravísimos, acumulados durante 40, 30 años, básicamente. Mira, los rellenos sanitarios se planteó uno en Alameda Norte, desde hace 30 años, y era un tratamiento ejemplar de residuos y que fue tirado a la basura. O sea, hubo una irresponsabilidad. Ahora a nosotros nos toca decir cómo lo va a resolver mañana. Pues resulta que no va a ser mañana. Lo único que podemos hacer es una transición seria y el votante tiene que tener un criterio mucho más inteligente de no votar por espejitos, ¿verdad? Por espejitos o por el atol con el dedo, que le llamo yo, porque aquí tiene que haber una transición. Si el cambio del basurero hacia un relleno sanitario, o quizá la tecnología de una incineradora también que genera energía eléctrica, o el gas que se está produciendo, más la resolución administrativa de la propiedad con la familia que es dueña de ese terreno que podríamos abordar con una empresa público-privada, lleva 4 años. Muchas gracias. Sí. Pedro Brolo, refutaciones. Yo no quiero construir nuevos vertederos porque no queremos seguir con el nuevo sistema, con el mismo sistema de acumulación de basura. Tenemos que transformarla hasta llegar al punto donde la acumulación de basura deje de ser un problema, porque nos está contaminando demasiado ya. De hecho, sí se puede rescatar todo el problema y transformarlo en una solución. Nos parece interesante que, digamos, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales haya dicho en el 2016 que hay que cerrar el vertedero de la zona 3 y que la respuesta de la municipalidad haya sido que todavía aguanta 15 años más. El problema nos está llevando a una catástrofe ambiental silenciosa, y digo silenciosa porque no la estamos viendo rápidamente y porque para nosotros es bien fácil agarrar la basura, dársela al recolector y saber dónde va a parar la basura, pero sí tenemos que dar una disposición final útil que nos genere una productividad y una oportunidad de desarrollo y empleo. Muchas gracias y ahora pasamos a la última refutación sobre este tema. Carlos Avendaño, un minuto. Mire, a mí no me gusta darle muchas vueltas a los problemas. Básicamente, si la solución es cambiarlo, no hay otra. Ese proceso de cambiarlo a un nuevo vertedero no significa que se van a seguir haciendo las cosas de la misma manera. Claro que se va a reciclar, claro que se van a emplear tecnología de punta para poder crear un nuevo vertedero que sea funcional. Pero lo que necesitamos es, me comprometo que en 4 años es un tiempo prudencial. Cuando yo esté finalizando esa administración, ese basurero va a estar cerrado y trasladado a otro lugar con la tecnología, como decía el licenciado Broll, obviamente pues con el tratamiento que hay que darle, porque eso es importante. Pero esto es parte de un proceso que hay que iniciarlo cuanto antes, porque como está, el sistema fracasó. Y cuando decimos es obsoleto, es porque lo que están haciendo solo sirve para mantener la crisis en la cual estamos. Antes de irnos a un corte, 2 preguntas muy breves que pues una se puede responder con un sí o no y una pequeña ampliación, pero muy breve. Y por otro lado, una breve descripción de quiénes son. La primera pregunta nos la manda José María Echeverría y nos dice que quiénes son los concejales que integrarían su equipo de trabajo. Empezamos con Álvaro, Carlos y después con Pedro. Sí, bueno, nosotros tenemos un equipo de concejales, de ciudadanos, probos, personas. Para nosotros el consejo es el proyecto, o sea, el alcalde es importante, pero el consejo es más importante. ¿Por qué? Porque en el Código Municipal el consejo es el soberano y el consejo municipal hasta ahora ha sido el súbdito, ¿verdad? Del rey. Ese es un poco el cambio. Entonces nosotros los concejales representan los diversos intereses de la ciudadanía, de tal manera que tenemos, por ejemplo, a Lili, que es nuestra primera concejal. Ella es representante, ha hecho mucho trabajo público, ya tengo el tiempo otra vez encima, pero bueno, ella ha sido directora de la Secretaría de la Mujer, también de la Soberanía Alimentaria, ha sido directora de ese tipo de instituciones importantes y también representa las iniciativas de género, representa las iniciativas de protección de la mujer, de tal manera que
Está ella como primera concejal. Solo vamos a hacer que sea más breve con los, Sí. con las Sí, descripciones. Francisco Castañeda, ¿verdad? Está Paulo Alvarado, está Daniel Hernández, ¿verdad? Que es fotógrafo, Paulo Alvarado, que es nuestro gran músico y compositor que ve los temas del arte también, ¿verdad? Está un representante de las personas con discapacidad que está defendiendo todos los temas de las personas con discapacidad. Daniel Hernández, que ha sido un personaje que ha hecho los primeros proyectos de los COCODES y la defensa de lo que es la autonomía del barrio, ¿verdad? Y la ciudadanía, por ejemplo, entre los concejales. Básicamente luego continúa. Carlos. Yo voy a ser muy breve en esto. Creo que es primera vez que un consejo municipal va a ser tan representativo. Yo tengo precisamente de concejal 1 y 2, dos jóvenes de más o menos 30 años con conocimientos, obviamente, cada uno en su área universitaria. Tengo a 2 líderes de la zona 18, 2 lideresas mujeres, ¿verdad? María Victoria y la señora Marleni, que son líderes de la zona 18, ¿verdad? Ellas se me están acompañando. Además de eso, tengo un joven de la zona 21. Tengo también al presidente de la Federación de Taxistas de la ciudad de Guatemala, con quien también nos está acompañando. Y además de eso, tengo a un ingeniero que está, padece de una discapacidad en silla de ruedas, que me está ayudando mucho con el tema del agua. Y posteriormente, pues hay algunos, una amiga abogada, o sea, esposa de un amigo que es abogada, muy reconocida como notaria, muy profesional. Y de igual manera, así estoy complementando con otro mi amigo de la ¿Nombres academia. nos puede dar? ¿Perdón? ¿Nombres nos puede dar? Sí, Violeta Luna, se llama la licenciada que está acompañando nuestro consejo. María Victoria, como dije, de concejal. Está también el señor Luis Ávila, que es el segundo. Y también el ingeniero Carlos Ordóñez, que es el que tiene esa discapacidad. Y bueno, ese es lo que yo estoy tratando de integrar, precisamente para mostrar que vamos a hacer lo que hay que hacer en beneficio de todos los que más lo necesitan, así como también de la clase media pujante, para que la inversión en este país que hacen las grandes empresas tenga una mayor confianza y consistencia para el futuro. Pedro, tus concejales. ¿Quieren que les dicte toda la planilla? Pues no sé. No, algunos de ellos. Ok. Bueno. Nuestra planilla está integrada de manera representativa por toda la gente que ha trabajado en el partido político y hemos trabajado directamente en la metro. Ahí les puedo mencionar, está Ronaldo Estrada, Juan Pablo González, está don Antonio Rodríguez, está Rodolfo Letona, Janet Mancía, Edgar Calderón, Adrián, Boris, Bernardo Díaz, está Guillermo Ostrich, la licenciada Claudia Patricia Ruiz, Luis Mendoza, Mayra Garzaro. Bueno, hay un montón de gente que nosotros verdaderamente tenemos conocimiento, gente que verdaderamente ha participado de todo el proceso de construcción de la metropolitana y que son líderes representativos de sus comunidades que entienden las necesidades directamente. Gracias. Y por otro lado, nos mandan una pregunta desde Guatecambia. Guatecambia es una organización no gubernamental que lo que promueve es el gobierno abierto y la participación ciudadana. Guatecambia tiene un proyecto que se llama Munis Abiertas, que se dedica particularmente a promover los principios de gobierno abierto a nivel municipal. Y la pregunta que nos mandan es la siguiente: ¿estarían dispuestos a co-crear un plan de acción con la sociedad civil de la ciudad de Guatemala? Empezamos por Carlos, después vamos con Álvaro, después con Pedro. Definitivamente democratizar nuestro sistema en la municipalidad y cómo funciona es importante. Yo al final diré, uno de mis puntos claves es que yo le voy a dar el poder local a las zonas para que elijan a su propio alcalde auxiliar. Esto va a permitir que cuando nos reunamos con las organizaciones que quieran intervenir en el manejo de la municipalidad, tengan la voz de la zona. De los verdaderos yéndonos al grano de zona. la pregunta, porque tenemos que irnos a un corte, ¿estarían dispuestos a crear ese plan de acción junto con la sociedad civil? Totalmente, ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo. ¿Pedro? Depende de qué plan tengan. Si es bueno y resuelve los problemas, hay que hacerlo. La pregunta es si estarían dispuestos a co-crear un plan de acción con la sociedad civil, más que... Sí, por eso, pero todo depende de que los problemas verdaderamente atiendan las soluciones
porque no solamente se trata de decir que electoralmente, ay, sí, yo vengo y con la sociedad civil, que se vengan todos conmigo, que todo lo que digan lo vamos a hacer. Hay que analizar las cosas, hacer una evaluación adecuada de lo que se tiene que hacer, y si los estudios y análisis resuelven los problemas, bienvenida cualquier iniciativa. Álvaro. Sí, por supuesto, para nosotros en Semilla el principal fundamento es la democratización del municipio, de la Municipalidad de Guatemala. Ese es el fundamento esencial, por lo tanto estamos de acuerdo en incorporar a esta iniciativa a un proceso de democratización junto con los demás actores de la sociedad, comunidad, sector privado, Estado, sector académico, para crear un gran plan de concertación público y privada y comunitaria, básicamente en esos 3 pilares. Entonces, ¿se podría decir que sí estaría dispuesto a crear un plan de acción con la sociedad civil? Sí, con la sociedad civil y con todos, todos. La concertación es que hay que darle vuelta. El municipio prácticamente ha sido manejado de manera autoritaria y con privilegios. Entonces lo que hay que romper es el sistema de privilegios. Todas las preguntas que me has hecho, el agua, el transporte, no se han resuelto porque lo que ha prevalecido son los privilegios. Soluciones técnicas existen hace 10, 15, 20 años. Bueno, es político. Tenemos que ir a un corte y regresamos con nuestro último segmento de preguntas. Vamos y volvemos. Escuchas Libertópolis.com. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Bueno, son las 7 de la noche con 46 minutos y estamos de regreso en Liber Viernes con nuestro debate de candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Guatemala. La siguiente pregunta que vamos a hacer está compuesta por 2 partes e involucra el tema del UCI y el tema del POT. En cuanto al UCI, empezamos con Belis, con Carlos. Carlos. Entonces, Carlos, ¿cree que el UCI es un impuesto que vulnera el principio de constitucionalidad, de capacidad de pago? Si es así, ¿qué alternativas presentaría para solucionar ese problema? Y adjunto a la del UCI, tenemos a Carlos C., que nos está preguntando que si puede el futuro alcalde hacer algo para aliviar la carga del UCI. ¿Qué representa para los vecinos? La ley es antigua y la inflación no estaba tomada en cuenta. Eso es en cuanto al UCI. Y ahora, en cuanto al POT, que es un tema relacionado, ¿piensa que el plan de ordenamiento territorial promueve el desarrollo de la ciudad? ¿Sí o no? ¿Y qué modificaría? 2 minutos y medio para responder. Muy bien. En el año 2001 la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución donde declara que el UCI o el manejo del UCI por parte de la municipalidad o el incremento del UCI por parte de la municipalidad no es legal. Yo como estudiante de Ciencias Jurídicas y como administrador estratégico de recursos nacionales, que es una maestría que yo obtuve, en ese momento realmente sí entra en un tema complicado porque lo jurídico es lo jurídico, la ley es la ley, no hay otra. Entonces tenemos que llegar, estudiar el caso desde el punto de vista jurídico y luego ver qué espacios hay para mejorar la administración de ese impuesto que aproximadamente genera más de 360 millones de quetzales para la municipalidad, anualmente. Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿Cómo va a afectar el hecho de que la ley no le permita a la municipalidad seguir cobrando este impuesto y además respetar precisamente la decisión que tomó la CC? No sé todavía legalmente hasta dónde este tema tiene alguna salida, pero obviamente lo voy a tratar desde ambos puntos de vista, jurídico y administrativo. Con el caso del POT, yo estimo que el POT no se hizo en consenso. Esa es una medida tomada sin haber considerado muchos aspectos y haberlo dialogado y puesto, como decimos, en consenso con otras instituciones. Por lo tanto, creo que ese debe ser revisado, debido a que lo que hace el POT es para que el guatemalteco sepa determinar si uno está en un área que puede tener 4 o 5 niveles o solamente 2, para decirlo de manera muy simple.
Entonces hay que ver cómo esto está afectando también la economía, formal, informal, en fin, son varios aspectos que hay que verlo, pero yo de alguna manera creo que hay que revisarlo y actualizarlo porque como está, no es funcional. ¿Todavía tiene 30 segundos? ¿Perdón? ¿Todavía tiene 30 Correcto, segundos? 30 más. Bueno, decía esto porque en el plan que yo presento del tren perimetral del metro, ahí tiene que hacerse una actualización del POT para que las construcciones que estén a futuro cumplan con las condiciones de aprovechar ese metro y ese tren perimetral que yo mencioné como soluciones para el tránsito y para el transporte dentro de nuestra ciudad. Muchas gracias. Bueno, una de las preguntas tal vez nos podría explicar mejor porque a qué se refería con que la ley es la ley. O sea, ¿piensa que debería modificarse la ley del UCI, sí o no? Y en cuanto al POT, ¿cuál es su opinión con respecto? Porque al final de cuentas el POT le falta trabajo, en especial la figura del plan parcial. ¿Cuál sería la solución que usted haría para corregir el problema del plan parcial? Primero, legalmente, las resoluciones de la Corte Constitucional solamente se pueden pedir ampliaciones, ¿verdad? Que aclaraciones, ampliaciones, no se pueden refutar. Entonces habría que hacer un procedimiento para que la Corte me diga por qué razón estableció que ese impuesto no podía la municipalidad incrementarlo. Así que ese es el procedimiento legal, no hay otra. En el caso del POT, como dije, es un sistema, es un mecanismo que la municipalidad creó para poder ordenar mejor la ciudad, pero desafortunadamente está afectando al comercio. Por ejemplo, hay varias personas que les están diciendo en las colonias que cierren sus negocios porque las casas son para habitar. Entonces, ¿cómo le buscamos una solución a esto cuando la gente ya tiene un negocio formado, ya tiene un negocio que tiene prestigio, que ya lo acreditó, y ahora vengan a decirle que si no cumple con ciertas medidas se lo van a cerrar? Como te digo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo y obviamente eso no va a suceder. El comercio va a seguir. Bueno, ahora pasamos con Pedro Brolo. La pregunta pues está compuesta por 3 partes, precisamente no porque se estuviera planificado, pero porque el tiempo apremia. La primera parte de la pregunta es: ¿cree que el UCI es un impuesto que vulnera el principio constitucional de capacidad de pago? Si es así, ¿qué alternativa presentaría para solucionar el problema? En esa misma línea nos manda el tuitero Carlos Chico 87. ¿Puede el futuro alcalde hacer algo para aliviar la carga que el UCI representa para los vecinos? La ley ya es antigua, la inflación no fue tomada en cuenta, solo vean los precios de inmuebles para los cuales se calculó el impuesto. Y nos manda una gráfica, Carlos. Y, por último, con relación al plan de ordenamiento territorial, la pregunta es la siguiente. ¿Piensa que el plan de ordenamiento territorial promueve el desarrollo de la ciudad? ¿Qué modificaría? Ok. 2 minutos y medio. Sí. Primero, el tema de UCI no es municipal tal cual, porque es una ley del Congreso. Y es una ley 1598 o ley de UCI, que es un impuesto decretado por el Congreso de la República. El artículo 232 de la Constitución Política de la República contiene el principio de legalidad que le otorga las facultades al Congreso para de forma exclusiva crear impuestos y todo lo relacionado con ellos, la tarifa, cómo lo van a cobrar. El mismo Congreso estableció la tabla de tarifas para cobrar el UCI. Tiene que haber una modificación a la ley para poder modificar en efecto la forma en que se está cobrando esto. Ahora bien, la municipalidad sí, porque la misma Constitución permite que una forma del pago de impuestos puede ser a través de la compensación. Y se puede llegar a acuerdos donde, por ejemplo, los desarrolladores o los constructores pueden construir o dar beneficios para las comunidades en vez de pagar el UCI. Eso sí se puede. Ahora, la municipalidad, el alcalde o el consejo municipal, que es la máxima autoridad de la municipalidad, no está facultado para cambiar o decir, no, ahora vamos a bajarle la tasa, porque es un tema que depende netamente del Congreso de la República. En el tema del plan de ordenamiento territorial, miren, una de las cosas que pasa es que el plan de ordenamiento territorial se constituyó después de que ya se había desarrollado la ciudad. Entonces, sí establece algunas clasificaciones de la G1 a la G5, pero
ha crecido demasiado la ciudad y en algunos aspectos ha crecido de manera desordenada. Nosotros lo que vamos a plantear es que tenemos que empezar a velar por los estudios de impacto ambiental, donde se tiene que ver la disposición y cantidad de agua de la que dependen las nuevas zonas que se van a desarrollar, y la otra es el impacto vial, porque tenemos una ciudad que está creciendo para arriba, totalmente de manera vertical, en vez de horizontal, pero que tampoco vamos a dejar de que la inversión baje, porque necesitamos generar desarrollo, lo tenemos que hacer de manera ordenada y viendo que se den las condiciones para que no se congestione más las pocas calles que tenemos actualmente. Tiempo. Pues con relación a los 2 puntos, en cuanto al tema de que es una ley emitida por el Congreso, igual lo mencionaba Carlos, pues sí, es un hecho, la ley del IUS es una ley emitida por el Congreso que solo el Congreso la podría cambiar, pero si fuera o se diera la oportunidad, ¿tú considerarías oportuno pues plantearle a los diputados que lleguen a integrar de parte del partido Vamos el Congreso, plantearles la idea de que planteen una iniciativa de ley para modificar la ley del UCI? ¿Crees que eso sería algo pertinente en cuanto a ese tema? Y por otro lado, en cuanto, bueno, creo que no va a dar tiempo, pero en cuanto al POT, si da tiempo de responder. Hay un gran problema en la ciudad de Guatemala y es el problema de que la vivienda se ha ido encareciendo por varios factores, pero uno de esos factores ha sido las limitaciones de densidad que ha puesto el POT en diferentes regiones. ¿Consideras que ese es un problema, esa limitación de la densidad, que sí ha derivado en un encarecimiento de la vivienda? A ver, si la vivienda se va a ir encareciendo en la medida que va generándose más desarrollo y hay menos terrenos libres, eso se llama plusvalía. Y no necesariamente es una cosa mala. El aumento de la plusvalía genera un valor sobre el activo que nosotros tenemos, y cuando nosotros compramos algo, hasta por efecto de inversión, esperamos que dentro de 10, 15 años eso cueste más. No es un efecto negativo, no lo veo yo así. Y ahora, con respecto a la ley de UCI, si existe alguna compatibilidad que la Corte de Constitucionalidad ha detectado, hay que hacer las enmiendas definitivamente. Muy bien, muchas gracias. Y ahora pasamos para la respuesta del candidato Vélez. La pregunta número 1 es: ¿cree que el UCI es un impuesto que vulnera el principio de constitucionalidad de capacidad de pago? Si es así, ¿qué alternativa presentaría para solucionar este problema? La segunda pregunta, que viene de un comentario hecho a través del hashtag LBCandidatos: ¿puede el futuro alcalde hacer algo para aliviar la carga que el UCI representa para los vecinos? La ley es antigua, la inflación no fue tomada en cuenta, solo vean los precios de inmuebles para los cuales se calculó el impuesto, y presenta una gráfica. Y finalmente, la pregunta número 3, ¿piensa que el plan de ordenamiento territorial promueve el desarrollo de la ciudad? ¿Qué modificaría? Sí. Bueno, yo considero absolutamente, me opongo, o sea, es indeseable que no tengamos una base impositiva de UCI. Una ciudad siempre produce riqueza, y esa riqueza se llama plusvalía, ya se dijo acá. Todo lo que hacemos en la ciudad, que son casas, viviendas, multifamiliares, edificios, todo produce una plusvalía, un valor agregado en el momento de invertir, y esa riqueza es totalmente legítima, pero para que la ciudad, para que podamos hacer todo lo que se ha debatido aquí, agua, residuos y todo, necesita un presupuesto. O sea, sin presupuesto, entonces no habría posibilidades. Por lo tanto, no debe, en mi opinión, hacer una revisión constitucional del UCI, sino más bien lo que es injusto. Y vuelvo a los privilegios, eso sí tiene, porque están pagando más impuestos las personas que están haciendo vivienda en la zona 6, esos nuevos proyectos de vivienda de la zona 11 que están surgiendo ahorita, que grandes edificios y grandes corporaciones que se encuentran en zonas privilegiadas de la ciudad. Por lo tanto, lo que sí se requiere es una revisión de la base impositiva, más bien del valor, lo que es el autoavalúo que se llama, ¿verdad? Y ese es el que está en el juego, y en eso ahí podríamos nosotros recuperar grandes cantidades de financiamiento a través del UCI y poder una redistribución de riqueza para hacer una ciudad mucho más equilibrada. Por lo tanto, el punto es que sin UCI nosotros no podemos hacer la ciudad y no podemos hacer proyectos que necesitamos. Respecto al plan de ordenamiento territorial, básicamente lo que yo creo es que es insuficiente completamente. Debe de promover desarrollos, especialmente cuando ya se hablaba de plusvalía,
lo que está sucediendo, y porque yo participé directamente en el proceso de reconversión del 4 grados norte o zona 4, que ahora la vemos que es como el prototipo modelo de vivienda, el problema es que genera riqueza, genera y está bien, pero también expulsa a sectores sociales vulnerables y capas medias porque el costo es demasiado alto. Entonces el POT debe incluir medidas de protección y de compensación para hacer proyectos de vivienda de clases medias o clases populares bajas, para poder hacer esa mezcla de usos, mezcla social que necesita una ciudad. El POT también debería de privilegiar lo que es vivienda, porque el concepto básico que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto es que el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Y entonces el POT debería tener proyectos especiales, proyectos de gestión asociada, proyectos urbanísticos que deberían de estar contenidos en sus reglamentos para poder incentivar el desarrollo de inversión en ese sentido con vivienda en casi todos los casos. Por lo tanto, entonces sí vamos a hacer una reforma por consulta del POT, Gracias. una reforma importante. Muy bien, muchas gracias. Y respecto, bueno, dos preguntas. Primero, respecto a la revisión del avalúo del UCI, ¿usted plantearía desde su propuesta una reevaluación de todos los impuestos que están pagando actualmente las personas? Es decir, hay personas en zona 10 que pagan 300 quetzales y hay otros que pagan unas cantidades más elevadas. Entonces, probablemente sería importante ese tema. Y la segunda pregunta, ¿existe una solución técnica que plantea Semilla para facilitar el acceso a vivienda? Un minuto. Sí, básicamente nuestra propuesta es crear, junto con los desarrolladores, una serie de incentivos municipales, y aquí sí se puede trabajar en la segunda nivel del POT, que se llama PLOT o Plan Local de Ordenamiento Territorial, en el cual se pueden crear incentivos importantísimos para la vivienda, y queremos hacer una mesa de concertación con el sector desarrollador para poder trabajar y diversificar los modelos urbanísticos que se hacen ahora, que son de torres y que son de mucho privilegio, para hacer y desarrollar grandes proyectos de vivienda horizontal con una densidad media. La densidad fue otra pregunta importante. No tenemos que tener densidades de 20 niveles, sino de 4 o 5 niveles que podemos crear en los barrios de la Reformita, zona 3, Gerona, zona 1, por el Cerro del Carmen, y entonces generar una serie de de proyectos de vivienda y de uso mixto, para que tú tengas también todos tus servicios, tu comercio, todo en conjunto con la vivienda. Porque ese es el problema del tráfico. Cuando empecé mi alocución, es que vives lejos de tu trabajo, y ahora acercarlo de nuevo. Eso sería la reforma al POT y al PLOT. Muchas gracias a los candidatos por sus respuestas a estas preguntas, y ahora se nos ha acabado el tiempo, y para eso les proponemos hacer en 30 segundos cuáles serán las 4 acciones concretas que tomarían al llegar a la municipalidad. Vamos a dar inicio en esta ocasión con Pedro Brolo. 4 acciones concretas, 30 segundos. Ok, primero en movilidad, la implementación del metro de superficie y la negociación con los 9 municipios para sentar las bases de un plan de movilidad regional que integre y solucione por fin el problema de tráfico y transporte de largo plazo. Vamos a sentar las bases para iniciar el proceso de reconstrucción del modelo de agua para evitar continuar su erosión y transformar el problema de agua en un modelo de desarrollo sustentable para garantizar que no nos acabemos las fuentes hídricas. El plan Tu Basura Vale, que es el plan de transformación de basura que nos permitirá pasar de un sistema de acumulación de basura a un modelo de transformación de basura para la generación de desarrollo y empleo. Y el cuarto, la transparencia y priorización del presupuesto. Muy bien, muchas gracias. Carlos Avendaño, 30 segundos. Primero, hacer una auditoría general y específica en la municipalidad para saber qué tengo, con qué cuento y qué puedo hacer. Segundo, quiero llamar a los jóvenes para que integren jóvenes y mayores también, para que hagamos un sistema anticorrupción y transparencia de jóvenes notables, como hay muchos en varias universidades. Eso es importante para eliminar la corrupción de la municipalidad y darles oportunidad laboral. Tercero, respetar las leyes laborales en el momento de llegar a la alcaldía, y no hacer ningún tipo de acción que vaya en detrimento de la ley laboral del país. Muy bien, muchas gracias. Álvaro Vélez, 30 segundos, 4 acciones. 4 acciones grandes nuestras son la democratización y la limpieza de la casa, ¿verdad? Que justamente es hacer la auditoría, justamente, y entonces aplicar una ley de la transparencia y una acción anticorrupción potente. Luego, aplicar un concepto que le llamamos el derecho a la ciudad, que prácticamente los ciudadanos tienen el derecho al agua, el derecho al transporte, el derecho al manejo
de residuos y el derecho a la vivienda y el derecho a la recreación. Cada uno de estos proyectos vamos a implementarlos en los términos que conversamos anteriormente. En el tema del agua ya lo conversamos, el tema de transporte también, y básicamente también en el tema de vivienda. Luego, la área ecometropolitana también, o sea, la gobernanza metropolitana sería una prioridad nuestra. Muchísimas gracias, queremos agradecer a los 3 candidatos por acompañarnos en esta primera edición de los debates, a los candidatos de las diferentes contiendas, de los diferentes puestos en la contienda electoral en este 2019, gracias por su tiempo y por su disponibilidad. Hacemos la invitación abierta a otros candidatos para que puedan ponerse en contacto con el equipo de Libertópolis para poder agendar su espacio en estos debates que vamos a tener. Y antes de irnos del aire, quisiéramos hacer un mensaje social respecto a la tragedia que fue en Nahualá. Hay una cuenta monetaria abierta a nombre de un estudiante de la Universidad Francisco Marroquín. La cuenta la voy a estar colocando a través de los comentarios en Facebook para que ustedes puedan contactarse con esta persona y así ayudar a las personas que fueron afectadas por este terrible accidente. Muchísimas gracias, candidatos, y quédense en sintonía para los próximos debates que van a estar ocurriendo aquí en Liber Viernes. Muchísimas gracias, llegamos al final. Solo quiero recordarles que este es un espacio para que ustedes nos puedan explicar cuáles van a ser sus propuestas y que la población esté enterada y pueda dar un voto informado al respecto y escoger por el cual más les guste, ¿verdad? Y por último, solo para reiterar el agradecimiento que dicen Rudy y Dafne, el próximo viernes ya tenemos confirmado a Canela. Aparentemente me acaba de mandar hace un momento el candidato al partido Fuerza que quiere participar, que también va a participar el próximo viernes, y estamos pendientes de ver si Ricardo Quiñones nos confirma. Le dije partido Vamos, perdón, me confundí, es partido Fuerza. Pues bueno, que tengan una muy feliz noche y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.